Intentaste destruirme a través de mi hijo. La voz de Ethan Walker retumbó en la sala abarrotada, estremeciendo cada rincón. El jurado se inclinó hacia adelante, el público se quedó paralizado de incredulidad mientras las manos de Ethan arrojaban sobre la mesa la pila de pruebas. Correos electrónicos, cuentas en el extranjero, expedientes médicos, todo lo que Richard Hayes creía que permanecería enterrado. El otrora poderoso magnate permaneció rígido, con su sonrisa arrogante temblando por primera vez, mientras Lauren, con lágrimas corriendo por su rostro, confesaba cada traición que él había orquestado. Las cámaras hicieron clic, el gas llenó el aire, y el mundo observó cómo Ethan se levantaba, con los ojos encendidos de furia y amor. Pensabas que el dinero te hacía intocable, rugió, con la voz quebrada por la emoción. Pero olvidaste que el amor no pierde. Ese momento rompió el silencio, una tormenta de verdad de la que nadie podía alejarse. Quédate. Hasta el final porque lo que siguió. Lo cambiaría todo. Ethan Walker. Había construido su vida sobre el control. En los círculos financieros de Boston, su nombre tenía peso. Walker Enterprises era una fortaleza de poder y Ethan era su piedra angular inquebrantable. Para el mundo exterior, era la imagen del éxito, un brillante hombre de negocios, un padre devoto y un viudo que había soportado la impensable pérdida de su esposa Emily con dignidad. Pero tras las puertas cerradas de Riverstone Estate, no había fortaleza. Lo suficientemente fuerte como para proteger lo que más quería, su pequeño Liam. Liam tenía solo 6 años, cabello rubio rojizo y una sonrisa que podía derretir cualquier corazón. Pero últimamente, su risa se había apagado. Los médicos no podían determinar por qué su salud seguía deteriorándose. Ethan observaba, con impotencia como su hijo se debilitaba cada semana. Interminables visitas al hospital, innumerables pruebas y aún sin respuestas. El peso de la incertidumbre oprimía el pecho de Ethan como una jaula de hierro. No solo luchaba contra la enfermedad, sino contra el tiempo. Una noche, mientras la lluvia azotaba las altas ventanas de su estudio, Ethan estaba sentado mirando el fuego cuando su jefe de seguridad, Mark Sullivan, llamó a la puerta. «Señor», dijo con cautela, «hay algo que necesita ver». Dejó un expediente sobre el escritorio repleto de fotografías e informes. Ethan lo abrió y se le heló la sangre. Los registros de medicación no coincidían con lo que los médicos le habían recetado. Algunos de los frascos que le habían dado a Liam contenían sustancias que no deberían haber estado en contacto con el organismo de un niño. La mente de Ethan daba vueltas. ¿Quién podría tener acceso? ¿Quién se atrevería a interferir con el tratamiento de su hijo? Pensó en Lauren Miller, su nueva compañera. Había sido dulce, atenta, siempre al lado de Liam cuando Ethan no podía. Había confiado en ella completamente. ¿Podría ser ella? La posibilidad lo atormentaba, pero la apartó. Su corazón se negaba a creerla. Aún así, la duda era un veneno en sí misma. Esa noche, se sentó junto a la cama de Liam, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba. «Averiguaré qué te pasa, amigo». Ethan, susurró, agarrando la mano de su hijo. «Juro que detendré a quien quiera que esté haciendo esto». Al día siguiente, Ethan sustituyó discretamente la medicación de Liam con dosis directamente de la doctora Hannah Brooks, la única pediatra en quien confiaba completamente. En cuestión de días, el estado de Liam comenzó a estabilizarse. El cambio fue demasiado repentino, demasiado brusco para ser una coincidencia. Alguien había estado manipulando la medicina de su hijo, y Ethan iba a descubrir quién. Mark rastreó los envíos de medicamentos, y la pista condujo directamente a Hayes Global. La corporación dirigida por el rival de Ethan desde hacía mucho tiempo, Richard Hayes. Richard siempre había envidiado el imperio de Ethan, siempre había buscado la manera de socavarlo. Pero esto ya no era una guerra de negocios. Esto era personal. Ethan sintió la furia hervir en sus venas. Cuando Mark presentó las pruebas, Ethan golpeó la mesa con el puño tan fuerte que el cristal tembló.
Hayes se ha pasado de la raya, gruñó. Esto ya no se trata de dinero ni poder. Se trata de mi familia. Pero la pesadilla no terminó ahí. Lauren llegó tarde a casa una noche, pálida y con excusas temblorosas. Eisen la presionó y finalmente rompió a llorar. Admitió que Richard la había manipulado. Él le había prometido a su fortuna, influencia y una vida de comodidades inimaginables si no decía nada sobre la medicación que le habían ordenado administrar. Al principio, pensó que era inofensiva. Luego se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Pero para entonces, estaba atrapada en sus garras. Eisen sintió una opresión en el pecho, traicionada. «Cuidaste de mi hijo», dijo en voz baja y temblorosa. «Juraste que lo querías y lo dejaste sufrir». Lauren sollozó, implorando perdón, jurando que quería arreglarlo. Eisen se apartó, con el corazón dividido entre la furia y la desesperación. La había amado, había confiado en ella, pero ahora formaba parte de la pesadilla. Esa noche, Eisen caminó solo por los silenciosos pasillos de Riverstone Estate, cada paso reflejando el peso de sus decisiones. Su imperio estaba bajo ataque. La vida de su hijo había corrido peligro. Y la mujer en la que creía poder apoyarse lo había traicionado. Pero Eisen Walker no era un hombre que se rompiera fácilmente. Había perdido a Emily y sobrevivió. Sobreviviría a esto también. Y esta vez, lucharía con todas sus fuerzas. Afuera, la tormenta arreciaba, con relámpagos sobre el horizonte de Boston. Eisen estaba de pie junto a la ventana, con su reflejo mirándolo como un extraño. Sabía lo que tenía que hacer: enfrentarse a Richard Hayes de frente, revelar la verdad y proteger a su hijo a toda costa. Pero había una pregunta inquietante que no podía quitarse de la cabeza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por justicia? Y cuando la verdad saliera a la luz, ¿le costaría más de lo que estaba dispuesto a perder? Al amanecer del día siguiente, Eisen cogió el teléfono y llamó a Patrick Doyle, su abogado de mayor confianza. «Patrick», dijo con voz firme, «es hora de quemar Hayes Global hasta los cimientos. La guerra por la vida de su hijo acababa de comenzar. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si estuvieras en el lugar de Eisen, ¿confrontarías a Richard Hayes de inmediato o reunirías primero más pruebas discretamente? ¿Y crees que Lauren merece perdón por admitir su responsabilidad? ¿O debería Eisen apartarla de su vida por completo? Eisen Walker no era el tipo de hombre que dudaba una vez que se proponía algo. Pero con el paso de los días, el peso de la traición lo oprimía con más fuerza. Su mundo, antes estable, se había derrumbado en el caos. Y ahora cada movimiento importaba. No podía permitirse ni un solo paso en falso. No cuando la vida de Liam pendía de un hilo. Con Patrick Doyle a su lado, Eisen investigó las operaciones de Hayes Global. Lo que descubrieron lo dejó helado. Richard Hayes había construido una red oculta de influencia entre proveedores farmacéuticos de Boston, personal interno de hospitales e incluso miembros de la Junta Estatal de Salud. Su alcance era amplio y venenoso. La manipulación de la medicación no fue un accidente. Fue parte de un plan deliberado para desestabilizar a Eisen y aplastar a Walker Enterprises desde dentro. Pero Richard no contaba con la férrea voluntad de Eisen para proteger a su hijo. Eisen organizó una reunión privada con Richard en una suite de un rascacielos con vistas al puerto. Quería mirarlo a los ojos. En el momento en que Richard se puso el elegante traje, la sonrisa petulante, el aroma a arrogancia inundó la habitación. A Eisen le hirvió la sangre. «Fuiste tras mi hijo», dijo Eisen en voz baja pero cortante. «Los negocios son una cosa, Hayes, pero cuando tocas a Liam, le declaras la guerra». Richard se limitó a sonreír con sorna, sirviéndose una copa como si la conversación fuera informal. «Siempre has creído que eras intocable, Eisen. Quizás sea hora de que aprendas que nadie se mantiene en la cima para siempre». Eisen apretó el puño, resistiendo el impulso de atravesar a Richard con la mano.
En cambio, dejó que el silencio se hiciera pesado, dejando que Richard creyera que tenía el control. Pero la mente de Eisen ya estaba en marcha. Si Richard tenía influencia en el sistema, entonces Eisen necesitaba encontrar algo que pudiera destruirlo públicamente y para siempre. La respuesta vino de una fuente inesperada: Lauren. Días después de confesar su implicación, apareció en Riverstone Estate, pálida, con las manos temblorosas mientras sostenía una memoria USB. «Esto lo tiene todo», susurró. «Cada comunicación, cada pago, cada instrucción que Richard me dio». Pensó que tenía demasiado miedo para guardar pruebas, pero ya no podía vivir con la culpa. Eisen la miró, dividido entre la rabia y el alivio. «¿Por qué debería volver a confiar en ti?», preguntó con voz dura. «Porque le debo el alma a Liam», dijo Lawrence, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo borrar lo que hice, pero puedo ayudarte a acabar con él». Con la ayuda de Mark Sullivan, Eisen verificó los archivos. Eran una prueba contundente de que Richard no solo había manipulado el tratamiento de Liam, sino que también había orquestado planes similares contra otros competidores, incluso arriesgando vidas inocentes para mantener el control. El escándalo lo destrozaría. Pero Richard Hayes no era de los que se dejaban vencer sin hacer ruido. Debió de correrse la voz porque una noche, mientras Eisen conducía a casa después de una reunión de la junta directiva a altas horas de la noche, una camioneta negra se cruzó en su carril. Los neumáticos chirriaron, el metal chocó y su coche giró violentamente antes de estrellarse contra la barandilla. Durante unos segundos sin aliento, Eisen pensó que todo había terminado, pero se arrastró fuera de los restos llenos de sangre. Su frente, con la rabia ardiendo más fuerte que el dolor. Hayes acababa de declarar la guerra abierta. Esa misma noche, Eisen trasladó a Lauren y Liam a una casa segura en las afueras de la ciudad. Ya no podía arriesgarse a que Riverstone se viera comprometido. Mark duplicó la seguridad y Patrick se preparó para una batalla legal de proporciones épicas. Pero Eisen sabía que el tribunal no sería suficiente. Hayes jugó sucio, y para derrotarlo, Eisen también tendría que meterse en el lodo. El punto de inflexión llegó cuando Mark rastreó una de las empresas fantasma de Hayes hasta una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. Millones de dólares se canalizaron a través de ella, vinculados directamente a políticos, jueces y gigantes farmacéuticos. Eisen se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de él o Liam. Richard Hayes estaba envenenando todo el sistema. Y si Eisen no actuaba, ahora innumerables personas sufrirían. Eisen se mantuvo firme. Una noche, en el balcón de la casa segura, Eisen miraba la oscura arboleda mientras Liam dormía dentro. Su mente ardía. Pensó en Emily, su difunta esposa, y en la promesa que había hecho ante su tumba de proteger a su hijo sin importar el costo. Apretó la mandíbula al susurrar en la noche: «Terminaré con esto, Emily. Por Liam, por nosotros». Al día siguiente, Eisen y Patrick orquestaron una jugada audaz. Una conferencia de prensa en Boston, sin previo aviso y sin filtros. Eisen se presentó ante los periodistas, con las cámaras enfocándose en su rostro pálido, pero con voz firme. Lo reveló todo: la medicación alterada, los archivos que Lauren había proporcionado a las cuentas en el extranjero. Habló no solo como empresario, sino como padre. «Esto es más grande que mi familia», declaró. «Se trata de cada niño, de cada padre que confía en que el sistema los mantendrá a salvo». Richard Hayes pensó que podría destrozarme atacando a mi hijo. Pero lo que hizo fue iniciar una guerra que no puede ganar. La sala estalló, los periodistas gritaban preguntas y la historia se extendió como un reguero de pólvora. Por primera vez, Eisen sintió que la situación estaba cambiando. Pero en el fondo, sabía que Hayes no se rendiría sin luchar. Y cuanto más lo empujaba Eisen al límite, más peligroso se volvía. Las líneas de batalla estaban trazadas. Eisen había desenmascarado al monstruo, pero Richard seguía acechando en las sombras, herido y acorralado.
Y un hombre así era más peligroso cuando no tenía nada que perder. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si ustedes fueran Eisen, ¿habrían confiado en Lauren después de lo que hizo o la habrían mantenido a distancia? ¿Crees que Eisen hizo bien en hablar públicamente con tanta valentía, o debería haber luchado contra Richard desde la sombra? Y, sobre todo, ¿crees que Richard Hayes contraatacará con más fuerza, o es este el comienzo de su caída? La tormenta que rodeaba la vida de Eisen Walker nunca había sido tan oscura. Sin embargo, sabía que este era el momento en que no podía dar marcha atrás. Richard Hayes se vio expuesto y acorralado, pero, como cualquier depredador acorralado, atacó con furia temeraria. Recibió amenazas en llamadas anónimas, advertencias veladas, incluso sutiles intentos de influir en la opinión pública contra Eisen. Pero nada de eso pudo quebrantarlo. Cada vez que miraba a los ojos de Liam, frágiles pero llenos de esperanza, Eisen encontraba una fuerza que desconocía. La conferencia de prensa había incendiado Boston. Los aliados de Richard, figuras políticas y otros se distanciaron, y las acciones globales de Hayes se desplomaron de la noche a la mañana. Pero el hombre mismo seguía siendo un fantasma escondido en sus torres de cristal, planeando su último contraataque. Eisen sabía que exponer públicamente a Richard no era suficiente. Tenía que desmantelar cada pilar que lo sostenía. Eso significaba entrar en la sala del tribunal armado con la verdad y enfrentar a Hayes de frente. El juicio era un circo mediático. Multitudes se congregaban frente al juzgado, con carteles a favor y en contra de Eisen. Los periodistas gritaban preguntas que resonaban por los pasillos de mármol. Dentro, la atmósfera era eléctrica, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Eisen se sentó a la mesa del demandante, Patrick Doyle, firme a su lado. Lauren detrás de ellos, con la cabeza gacha por la vergüenza, pero decidida a testificar. Al otro lado del pasillo, Richard Hayes entró, flanqueado por sus abogados. La arrogancia emanaba de cada paso. La acusación se desenvolvía a fuego lento. Correos electrónicos, registros bancarios, testimonios de personas con información privilegiada que alguna vez habían servido a Hayes, pero que estaban destrozadas por la culpa. Y entonces llegó el momento de Lauren. La sala estaba en un silencio sepulcral mientras ella subía al estrado, con la voz temblorosa, pero clara. Admitió todo: su papel, su traición, la forma en que Richard la había manipulado con amenazas y promesas. Se le llenaron los ojos de lágrimas al decir: «Nunca me lo perdonaré, pero les ruego que me crean. Él me utilizó. Nos utilizó a todos». La defensa de Richard intentó tergiversar sus palabras, presentándola como una empleada descontenta, una mujer que buscaba venganza. Pero el contrainterrogatorio de Patrick las desmanteló pieza por pieza. Entonces Eisen subió al estrado. Por primera vez, habló no como un empresario, sino como un padre. Su voz se quebró al describir el cuerpo debilitado de Liam, las noches pasadas en el hospital, el miedo insoportable de que su hijo no sobreviviera. «Construí mi empresa para crear algo duradero», Eisen dijo con la mirada fija, «pero todo eso no significa nada comparado con la vida de mi hijo». Richard Hayes lo sabía e intentó convencerme. «Liam, así es él». El golpe final llegó cuando Mark Sullivan presentó las cuentas en el extranjero, prueba irrefutable de la corrupción de Hayes. Las exclamaciones de asombro resonaron en la sala al ver las pruebas aparecer en las pantallas. La sonrisa confiada de Richard se desvaneció. Por primera vez, parecía un poco acorralado y expuesto. El veredicto del jurado fue unánime. Culpable. Richard Hayes fue condenado no solo a prisión, sino a la ruina financiera. Su imperio se derrumbó de la noche a la mañana. Y el hombre que una vez se creyó intocable fue llevado esposado. Su legado se convirtió en polvo. Cuando terminó, Eisen salió del juzgado. Hacia la luz del sol. La pequeña mano de Liam aferraba la suya. El niño había permanecido callado la mayor parte del tiempo,
pero ahora miró a su padre y susurró, me mantuviste a salvo, papá. Isen se arrodilló, con los ojos llenos de lágrimas, y lo abrazó fuerte. Siempre, hijo, siempre. Los meses siguientes estuvieron llenos de reconstrucción. Walker Enterprises capeó la tormenta, fortaleciendo su reputación porque Isen había elegido la honestidad en lugar del silencio. Lauren desapareció de la vista pública. Pero una noche, le envió una carta a Isen. Gracias por darme la oportunidad de arreglar las cosas. Nunca dejaré de intentar vivir mejor gracias a lo que Liam me enseñó. Isen dobló la carta y la guardó con cuidado como recordatorio de que incluso las personas rotas podían encontrar la redención. Pero el mayor cambio se produjo en el propio Isen. Durante años, se había definido por la ambición impulsada por la búsqueda de más. Ahora se daba cuenta de que la verdadera medida de su vida no era el tamaño de su empresa, sino el amor que le brindaba a su hijo y la integridad que demostraba frente a la crueldad. Riverstone Estate ya no se sentía como una fortaleza de poder, pero un hogar lleno de risas, segundas oportunidades y sanación. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía sobre el horizonte de Boston, Isen y Liam se sentaron juntos en el porche. Liam se apoyó en su padre con más fuerza ahora, con una risa ligera y desahogada. Isen cerró los ojos un momento, sintiendo que la paz lo invadía. La tormenta había pasado. La batalla había terminado y el amor había triunfado. Ahora, quiero preguntarte, ¿cómo te hizo sentir esta historia? ¿La experiencia de Isen te conmovió profundamente? Si crees que esta historia transmitió un mensaje importante sobre el amor, la familia y la resiliencia, deja un 100 en los comentarios. Dime desde qué país la estás viendo.